Buenas, en este vídeo vamos a ver cuáles son los distintos elementos de la perspectiva cónica. Entonces vamos a empezar vamos a dividir esto en cuatro y vamos a ver cuatro posibilidades. En primer lugar, habrá imaginaos, esta es una composición aislada de las demás. Vamos a ver un elemento que va a ser la línea de horizonte. La línea de horizonte quiere decir que es la altura a la que sitúo mi vista, a la que tengo la cámara si estoy haciendo una fotografía, donde tengo la cabeza si, imaginaos, estuviera mirando hacia allí, pues sería el punto en el que sitúo la altura de mis ojos. ¿De acuerdo? Otro tema importante va a ser la línea de tierra. ¿De acuerdo? Y sobre todo, más que la importante por sí, es importante en la distancia que separa línea de horizonte y línea de tierra. Esta diferencia entre una línea y otra va a marcarnos muchos elementos de la perspectiva. Por ejemplo, os habréis dado cuenta que la perspectiva es muy distinta si estamos de pie, si estamos sentados, si estamos subidos a una tarima o algo alto. Eso va a cambiar nuestra forma de percibir las cosas. ¿De acuerdo? No es lo mismo eso, estar de pie, que por ejemplo cuando de pronto la línea de horizonte y la línea de tierra están muy juntas, pues para un mismo objeto que aquí vamos a poner una especie de cónica frontal en el que aquí un cubo lo veríamos así, podríamos ver su parte de arriba. En este, en cambio, si hacemos un cubo del mismo tamaño, en unas circunstancias similares y el punto de vista más o menos situado al mismo lado, resulta que la parte de arriba no la alcanzo a ver. Esa podría marcarse como una diferencia importante entre cuando hay poca diferencia de distancia y cuando hay mucha. La línea de horizonte me dice que lo que haya una superficie horizontal más arriba de esto no la voy a poder ver. Va a ser como una estantería demasiado alta para mí o un edificio del que no puedo ver desde el suelo su parte de arriba. Esta va a ser la línea de rebasamiento de mi mirada. Vamos a ver la diferencia entre cuando utilizamos un punto de fuga, 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga. El punto de fuga es un elemento que, si vemos el dibujo que teníamos anterior, este sería un único punto de fuga, ¿de acuerdo? Esto será parecido a esto que vamos a ver aquí. Esto quiere decir que hay una serie de líneas paralelas. Por ejemplo, vamos a hacer una figura un poquito más grande. Vamos a poner una línea de horizonte puesta muy arriba y vamos a poner un punto de fuga, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo F. Eso quiere decir que en este caso, cuando solo tenemos un punto de fuga, tenemos una cara que, si es un rectángulo, lo voy a ver como un rectángulo, no va a estar deformada por la perspectiva. Pero las demás caras, las horizontales y las verticales, todo lo que nos marque la profundidad, son unas líneas paralelas que nuestra forma de percibir va a hacer que parezca que confluyan en el punto de fuga. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, a partir de esta especie de prisma rectangular, podríamos marcar la diferencia y podríamos marcar el fondo de la figura, y estas líneas de fondo volverían a ser paralelas a nosotros. Si lo hiciera todo entero, voy a hacer esta línea de fuga con una línea punteada, como una línea oculta. Fijaos que este rectángulo de aquí vuelve a ser un rectángulo que no está deformado, pero en cambio este, que también es un rectángulo, lo veo pues como un cuadrilátero irregular.
acuerdo? Y este otro tanto, ¿de acuerdo? Esto, cuando tenemos un punto de fuga, vemos las cosas así. Vamos a poner dos puntos de fuga. Cuando hay dos puntos de fuga también se le llama cónica oblicua. Vamos a poner ahora sí línea de horizonte, línea de tierra. Vamos a poner un cubo más pequeño. Y este cubo, en este caso, en vez de ponerlo como de cara a nosotros, vamos a hacer que tenga una esquina que está dirigida hacia nosotros, ¿de acuerdo? Una esquina del cubo está en la línea de tierra. Y ahora, en este caso, vamos a tener dos puntos de fuga. Punto de fuga 1 y punto de fuga, o vamos a poner solo F, 2. ¿De acuerdo? 1 y 2. Entonces, en este caso, fijaos que hubo una serie de líneas paralelas que seguían siendo paralelas. Y en este caso, no. En este caso, va a haber las de un lado van a irse a un punto de fuga y las del otro lado van a irse al otro punto de fuga. En este caso, realmente me va a quedar muy extremo. Este ángulo va a quedar muy extremo. Entonces, a partir de aquí tendría, en dibujo técnico sí que hay una forma en que mediríamos esta distancia, cuánto se correspondería. Ahora hablaremos un poco de esa reducción de tamaño. Pero bueno, aquí vamos a hacerlo, esta profundidad lo vamos a hacer a ojo, y entonces en este caso sería muy deformante, pero un cubo quedaría visto de esta manera. ¿De acuerdo? En este también lo he forzado mucho al separar mucho las líneas de tierra y juntar mucho los puntos de fuga. ¿Vale? Este sería con dos puntos de fuga. Y vamos a ver un caso extremo en el que voy a hacerlo, lo voy a hacer a mano alzada sin línea de tierra. Pero imaginaos que un cubo, o eso a veces sí que se puede percibir cuando nos enfrentamos a edificios muy altos, a rascacielos, en que vemos que el rascacielos, por una parte, estos dos lados sí que vendrían a un punto de fuga. Aquí había otros dos lados que vendrían a un punto de fuga, que por no forzarlo voy a dejar que se quedara fuera. Y las alturas también acabarían yendo a un punto de fuga superior. ¿De acuerdo? Entonces aquí habría líneas ocultas por aquí y por aquí. Esto nos iba a modo de introducción, sería una especie de rascacielos dibujado con tres puntos de fuga. Es igual la más deformante y la que hay que ir con un poco más de cuidado.